y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, hoy día es la fiesta de todos nosotros como iglesia. Terminamos este tiempo pascual y el cirio de Pascua lo apagamos en este día, significando que hemos tenido un tiempo de celebridad, un tiempo de testificar. Hemos leído durante estos días anteriores, todas estas semanas anteriores en la fiesta pascual, hemos leído las lecturas de los hechos de los apóstoles, y ello es solamente para dar testimonio de la gloriosa resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, hoy día en que celebramos la fiesta de Pentecostés, es hacernos recordar que nosotros hemos también resucitado con Cristo. Es hacernos recordar que hemos recibido el Espíritu Santo, aquel que transforma. No me voy a detener sino solamente en lo que nos dice el Evangelio de hoy. Dice: al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, o sea, el día domingo, ese día de la resurrección de Cristo. Al anochecer de aquel día, del día primero de la semana, estaban todos los discípulos en una casa con las puertas bloqueadas. Ese sería el término, no con las puertas cerradas, porque la puerta puede estar cerrada. Yo puedo cerrar la puerta, pero sin bloquearla. En los textos originales o los textos bíblicos dice: la puerta estaba completamente con pasador. Estaba muy fuertemente cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué estaba cerrada? Porque tenían miedo. ¿Cuál era el miedo? El miedo de morir. ¿Cuál era el miedo? El miedo de la persecución. ¿Cuál era el miedo? El miedo de ser
tildado, el miedo de ser señalado. ¿Y cuánto nos decía San Juan Pablo II? No tengáis miedo, no tengan miedo. Una frase que nos queda grabada, y son las frases que repite de Jesús, San Juan Pablo II. No tengan miedo, ¿por qué? Porque el miedo paraliza. El miedo impide. Esa puerta que estaba bloqueada es porque hay una inseguridad. E importante, mismo si la puerta está cerrada, Cristo se hace presente en medio de ellos. Y cuando se hace presente dice, la paz, shalom, la paz esté con ustedes, la paz invada sus corazones. ¿Para qué? Para desbloquear el miedo que tenemos. Este miedo, hermanos, que muchas veces llevamos, no nos permite encontrarnos o tener la experiencia grandiosa del encuentro con el Espíritu de Dios, con esa efusión del Espíritu de Dios, porque hay miedo, hay temor. Vea, el miedo puede hacer muchas cosas. El miedo nos lleva a actuar de una manera en que aniquilamos en nosotros mismos todas esas emociones o todos esos deseos de poder salir a testificar lo que Dios hace en la vida de cada uno. Dice que al llegar en medio de ellos, Dios los saluda diciendo, la paz esté con ustedes. Dice que diciéndoles eso les enseñó las manos, les enseñó el costado para darles la certitud, la seguridad de que era Jesús, de que era Él. Y vuelve a repetirles, la paz esté con ustedes. Una de las cosas esenciales y principales es saber que cuando nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, por la gracia del Espíritu que inunda nuestros corazones y desbloquea las puertas, una característica importante del discípulo, del testigo de Cristo, es aquel que una vez tocado por su Espíritu, es empujado por el Espíritu de Dios para ir a testificar, para ir a anunciar a los otros que Cristo está vivo y que Cristo es capaz. Y yo soy testigo, el Cristo aquel que puede cambiar mi vida, el Cristo aquel que puede abrir las puertas del temor, sobre todo las puertas que están cerradas por el pecado. Queridos hermanos, esa fuerza que reciben los discípulos, los que están reunidos, cuando Jesús sopla un signo de vida. Nosotros nos recordamos cuando se dice en los primeros versículos del Génesis, la Santa Escritura dice que todo aquello que no tenía vida, todo aquello que era un caos, dice. La vida de nosotros muchas veces es un caos. Para los discípulos en ese momento la vida era un caos. Habían perdido a Jesús. Jesús se había ido y estaban con el miedo. Queridos hermanos, ese caos que hay muchas veces en nuestra vida, ese miedo que nos inunda, porque yo sé que estoy viviendo en una situación no tan buena, viene Dios
a mi vida, se pone en medio de mi vida, desbloquea lo que hay, me da la gracia de su Espíritu y al mismo tiempo con esa efusión me envía a testificar, me envía a anunciar que Él está vivo y que porque Él está vivo, hoy puedo anunciarlo porque ha desbloqueado mi vida de la situación en la que estaba. El Espíritu, ese soplo de vida, ese soplo que recibieron las aguas, dice que brotó vida en el Génesis. Y cuando vean, hermanos, cuando nos habla, creo que es el capítulo 36 o 38 del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y dice hablando de los huesos secos. Había un terreno, había un valle en donde estaban todos aquellos huesos secos. Y le dice al profeta, Dios le dice al profeta, ve y sopla. Di vientos del norte, del sur, del este, del oeste, venga. Y dice que al producirse ese viento, ese soplo, aquellos huesos tomaron vida. Es la misma situación, querido hermano. El Espíritu Santo no actúa muchas veces cuando yo estoy en pecado y no reconozco mi situación de pecado. Estoy con la puerta cerrada. Estoy viviendo en una situación de vida que no es muy acuerdo, no es muy cristiana, no es muy testimonio. Y estando en esa situación de vida, tengo la puerta cerrada. El pecado es en nuestra vida un obstáculo para poder encontrarse con Cristo Jesús. La vez que yo reconozco que soy pecador, la vez que yo reconozco que estoy en una situación, el Espíritu Santo baja sobre mí. Y recibir el Espíritu Santo me hace reconocer que yo soy débil. Me hace reconocer que hay alguien que es mucho más poderoso, que hay alguien que es mucho más fuerte que mi pecado, que hay alguien que es más fuerte que aquella situación de vida que yo estoy llevando. Hoy la iglesia, en la fiesta de Pentecostés, no celebra sino otra cosa, que recordarnos que Cristo ha venido a vencer el pecado en mi vida, en tu vida, y a darnos la fuerza del Espíritu Santo para poder testificar, anunciar que Cristo está vivo y que necesita de ti, que necesita de tu vida para poder llevar a otros el testimonio, para poder llevar a otros del cambio de tu vida. Queridos hermanos, recordemos algo. Quiero leer algo que dice Padre Rainiero Cantalamessa. Nos dice algo que me gustó mucho. Dice que los carismas, Él nos ha dado a nosotros los carismas para que podamos dar ese servicio a la comunidad, a la iglesia. Escucha bien lo que dice esto. Pentecostés es hoy día, dice el Padre Rainiero Cantalamessa. Los sacramentos son los dones hechos a todos para el bien de cada uno. Los sacramentos son los dones que Dios nos ha dado para el bien de cada uno. El carisma es el don hecho a cada uno por el bien o para el bien de todos. Los sacramentos son dados a la iglesia para santificar los individuos, y eso es cierto. En Pentecostés, cuando hablamos de Pentecostés,
todos aquellos que hemos sido bautizados y hemos sido confirmados, hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo. Y esos dones a través de los sacramentos han sido dados a cada uno por parte de la iglesia. Los carismas son dados a las personas para santificar la iglesia. Qué bonito descubrir que tú has recibido dones y carismas. Tú has recibido gracias que te santifican. Porque la obra del Espíritu Santo en Pentecostés no tiene sino un objetivo principal. El Espíritu Santo, por eso es Espíritu Santo, porque santifica tu vida, porque renueva tu vida, porque restaura tu vida. Y esa es la promesa que Dios ha dejado. Al finalizar este evangelio dice: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. La fuerza del Espíritu Santo hace perdonar los pecados. Por eso, algo es muy significativo. Recibir esa gracia, esa fuerza del Espíritu Santo, viene esa efusión del Espíritu Santo que viene a tu vida, viene muchas veces cuando reconoces que eres débil y que necesitas de Dios. Que el Señor, en este día de la fiesta de Pentecostés que estamos celebrando como iglesia, haga reavivar en tu corazón, en tu vida, esas gracias que tú has recibido, para que puedan servir a la iglesia, a la comunidad, a la familia de Dios, a todos aquellos con los que compartimos, ya sea en el hogar, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, en la sociedad. Que el Señor te bendiga y tengas una feliz fiesta de Pentecostés. Amén. Así sea.
ya